Si no dispone de algo más, pues vamos a entrar en materia. Las brechas entre los estados con más desarrollo social se ha ampliado en los últimos años. Así lo destaca el Observatorio Económico México. ¿Cómo vamos? Durante la presentación del Índice de Progreso Social 2023, el organismo señaló, por ejemplo, que la recuperación mínima de la actividad turística en Acapulco tardará hasta 10 años, a pesar de los esfuerzos y planes de integración que han hecho gobierno federal y sector privado. Vamos a platicar con Axel Eduardo González, él es investigador precisamente en México. ¿Cómo vamos? Axel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Darío, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarte y a todos. También te saluda Rogelio Varela. Saludos, Axel. ¿Qué tal? Un saludo. Háblanos un poquito de este índice de progreso social 2023. ¿Cuáles son los aspectos más relevantes? Claro, con mucho gusto, sí, como bien mencionabas, hicimos la presentación de este índice. Es el quinto año consecutivo en el que se construyen estas estimaciones. En términos generales, para platicar en qué consiste, pues es una medición que busca, digamos, de una forma amplia, conocer cuál es el desempeño social de un país. Y lo que es importante es que es independiente de factores económicos, es decir, en la construcción del índice no se contemplan variables monetarias como podría ser el ingreso de los hogares, remesas, así como el PIB per cápita de las entidades. Entonces, el índice está más bien basado en un rango de indicadores sociales y ambientales que capturan tres dimensiones del progreso social: necesidades humanas básicas, fundamentos de bienestar y oportunidades. Digamos, en términos generales, el índice, digamos, para que sea de mucha mayor difusión, está calibrado para que obtenga valores entre 0 y 100, donde 0 es el menor progreso social posible y 100 es el mayor progreso social posible. Ahora, en la medición más reciente, con los datos de 2022, tenemos que el puntaje en el agregado nacional en el país es de 65.6 puntos. Este es un puntaje que viene, digamos, después de un proceso donde vimos caídas muy importantes en la pandemia en 2020 y 2021. Esto relacionado precisamente con las tasas de mortalidad, que son parte de la construcción del índice, sobre todo pues variables muy relacionadas al contexto de la pandemia, como la tasa de mortalidad por enfermedades infecciosas, así como otras comorbilidades, como por ejemplo enfermedades infecciosas o enfermedades circulatorias. Entonces ahora, digamos, una vez que han pasado este contexto de la pandemia, era importante conocer cuál era esta fase de recuperación, y como bien mencionabas en la introducción de esta parte, pues existen, si bien existen avances, ligeros avances en términos de progreso social, una cosa que es preocupante es la persistencia en las brechas que existen en las entidades del país, mientras que observamos en entidades del norte y del centro, como el caso de la Ciudad de México o Querétaro, donde hay un mayor progreso social. Por ejemplo, el caso de la Ciudad de México, que es donde se observa un mayor progreso social, el puntaje es de 78.9, seguido de Nuevo León, que tiene un puntaje de 72.4. Vemos que hay entidades que persistentemente se encuentran en la cola en términos de progreso social, que es Guerrero, Chiapas y Oaxaca, en la parte baja de las entidades con menor progreso social, y estas entidades persistentemente se encuentran entre los estados con menor progreso social en el país. Y digamos, esto enlazándolo con lo que mencionabas, pues precisamente una de las partes importantes es precisamente que encontramos es que la actividad económica es una de las condiciones necesarias para tener un progreso social adecuado. No es suficiente en el sentido de que se necesita una serie de políticas públicas de infraestructura para acompañar de una forma mucho más incluyente el crecimiento económico, pero es preocupante, sobre todo ahora en el caso de Guerrero, que es la entidad donde hay un menor progreso social, y ahora en el contexto del impacto del huracán Otis, pues espera que, digamos, con el deterioramiento de la infraestructura y sobre todo el impacto que puede tener en el empleo formal, que está muy asociado a la calidad de vida de las personas, al progreso social, que es lo que estamos hablando de forma concreta en estos momentos, pues digamos hacia los años que vienen, hacia el impacto en 2023, 24 y 25 en el mediano plazo, pues es preocupante los impactos que pueda tener en términos de progreso social en la entidad. Axel, y con este indicador que presenta México, ¿cómo vamos? ¿Qué tan lejos estamos de los niveles que había
en materia de bienestar o desarrollo social antes de la pandemia. Sí, la serie que construimos es desde 2015 a 2022. El último pico lo habíamos observado en 2019, que era de 65 puntos. Ahora, como bien les platicaba, es de 65.6. Es una ligera variación respecto a lo que se observaba en 2019, esto en el agregado nacional. En cada una de las entidades pues hay historias específicas donde el avance ha sido mayor o menor, dependiendo de la entidad en la que estemos analizando. Haciéndolo más amplio el análisis, desde 2015 el avance ha sido cerca de 3 puntos. En 2015 el puntaje de progreso social que se observaba en el país era 62.8 y ahora en 2022 es 65.6. Son avances sobre todo en la parte de 2022 que están muy relacionados con lo que les platicaba, de que si bien es el punto más alto que tenemos en la serie que estamos construyendo de progreso social, pues está muy relacionado a a esta fase de recuperación post-pandemia, en el sentido específico de que las tasas de mortalidad que son comprendidas en el índice, pues una vez que ha pasado el impacto más severo de la pandemia, pues regresaron a los niveles que se observaba en 2019, y digamos en el resto de las variables que son consideradas en el índice, con los avances paulatinos que se tuvieron en esos años, en 2020 y 2021. Es por eso que ahora vemos un mayor nivel de progreso social que lo que se observaba, por ejemplo, en 2019. Aunque es un avance ligero, eso se tiene que digamos, de dimensionar, sobre todo por lo que les platicaba también al principio, que el índice tiene un alcance entre 0 y 100, es decir, todavía estamos muy rezagados en términos de progreso social, en el potencial que se tiene en las variables que son consideradas en la construcción del índice. ¿Qué otros rubros han pues experimentado una mejora respecto del último indicador? Pues en el índice está compuesto por 3 dimensiones que son necesidades humanas básicas, fundamentos del bienestar y oportunidades. En necesidades humanas básicas y en fundamentos del bienestar es donde hubo un impacto más severo en la pandemia, porque en cada una de esas dimensiones hay un componente muy relacionado a salud. Por ejemplo, en fundamentos del bienestar hay un componente que se llama salud y bienestar, donde están tasas, digamos, de segundo orden, tasas como, por ejemplo, de enfermedades circulatorias. Entonces, digamos, esa dimensión estuvo muy impactada en el contexto de la pandemia. La tercera dimensión, la que es oportunidades, que está más relacionado de forma prospectiva, es decir, la calidad de derechos y servicios a la que tienen acceso las personas para, digamos, alcanzar un mayor desarrollo en el mediano y en el largo plazo. Esa es la dimensión donde persistentemente, independientemente del impacto de la pandemia, es donde se obtienen menores puntajes en el país, en el agregado nacional, así como en las entidades. Con, digamos, ligeras excepciones. Por ejemplo, el caso de la Ciudad de México, hay un componente que está relacionado en el acceso a la educación superior, y dada la centralización de la educación, en específico la superior en nuestro país, existen brechas muy importantes. Por ejemplo, ahí a la Ciudad de México le va muy bien en ese sentido, en el acceso a educación superior, pero el resto de las entidades están muy rezagadas, sobre todo entidades del sur-sureste. Sí. En ese componente pues salen muy castigadas, porque, digamos, la disponibilidad de esta educación no es tan amplia como en el caso de Claro. entidades como la Ciudad de México, Nuevo León. Y Axel, el tema de Acapulco que refería en la introducción Darío, desde su punto de vista, ¿10 años tardará la recuperación? Pues mira, es un horizonte que lo que busca, digamos, es precisamente dimensionar el impacto del huracán en términos de la infraestructura y el potencial que tienen en el desarrollo de la entidad, y digamos, en el caso concreto del progreso social de las personas. En ese sentido, el ejercicio que se hace es precisamente ver, porque, por ejemplo, el ejercicio que hicimos es muy distinto de este impacto, es muy distinto al caso de la pandemia. En el caso de Guerrero, la pandemia no tuvo un impacto tan fuerte, en el sentido de que las tasas de mortalidad no fueron tan altas como en estados más densamente poblados. Pero ahora, dado que, digamos, el contexto es muy distinto, el shock está enfocado en la infraestructura de la entidad, en específico en la infraestructura del sector terciario, que digamos que es tan importante para la entidad. Por eso es que, digamos, la magnitud del impacto podría no solo ser en el corto plazo, como estamos viendo que pudiera ser el caso de la pandemia, sobre todo en el caso de Guerrero, que no es
que no fue tan amplio como en otras entidades más densamente pobladas, y más bien en lo que se refiere a cómo esta destrucción en infraestructura tiene implicaciones muy directas con la calidad de vida de las personas, sobre todo en una entidad donde hay rezagos tan importantes y donde sobre todo existía ya una informalidad laboral muy alta. La informalidad laboral en la entidad está alrededor del 70% y digamos ahora en este contexto de destrucción de infraestructura, ese porcentaje podría incrementar significativamente y como en nuestro país, digamos, el acceso a servicios de salud y también en cierto sentido de educación está altamente condicionado al tipo de empleo que tienen las personas. Por eso es que la dimensión del impacto tiene que, es preocupante en ese sentido, en los impactos más allá de, digamos, en los concretos ahora que estamos observando, sino más bien en el mediano, en el largo plazo, precisamente por la parte relacionada entre la destrucción de la infraestructura y el empleo formal, que por sí ya era escaso en la entidad. Bien, pues Axel González, investigador en México. ¿Cómo vamos? Muchísimas gracias por la entrevista. No, un placer haber platicado con ustedes. Buenas tardes.